presunción, porque muy sediento está tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios haga templo fuerte de tu débil corazón. Dios bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. En esta hermosa tarde vamos a aprender de la palabra de Dios acerca de para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar nuestra enseñanza vamos a orar a Dios y le vamos a pedir que en esta tarde Él venga a ser grandemente con cada uno de nosotros. Donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre, les invito a que se pongan de pie y vamos a orar a Dios para que el Señor sea en esta tarde nuestra vida. Oramos al Señor. Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, en el nombre de Cristo, nos acercamos delante de ti en esta hora para darte muchas gracias por esta oportunidad tan grande, Señor, que nos das de poder, Señor, escudriñar tu palabra, de poder seguir aprendiendo de ti. Pedimos que laves nuestra vida en la sangre de Cristo, de tal manera, Señor, que tu palabra pueda ser bien recibida en nuestro corazón y el deseo de ponerla por obra nazca en nuestra vida y sea de grande bendición para nuestro corazón. Muchas gracias por todo, bendice todo lo que vamos a llevar a cabo y que en toda la dirección de tu Espíritu Santo sea en nuestra vida. Señor, sabemos que lo haces, te damos gracias y nos dejamos en tus manos a tu especial cuidado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, los que así puedan hacerlo. Bien, vamos a considerar con la ayuda de Dios para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo. Comienzo diciendo a cada uno de ustedes qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo es una persona distinta al Padre, que es el Creador, al Hijo, que es el Salvador. Siendo Él la tercera persona, el Espíritu Santo es el Consolador de la Iglesia aquí en la tierra. Posee, como el Padre y como el Hijo, una misma naturaleza y una esencia divina, porque Él es Dios. En Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice la Biblia: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nos habla aquí de que el Espíritu Santo también es Dios, formando así la tercera persona de la Santa Trinidad. También, ¿verdad? Como Dios, dando esta promesa Jesús para cada uno de nosotros, que enviaría al Consolador. Vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Comenzaré diciendo a cada uno de ustedes, primero, ¿qué significa el bautismo en agua? El bautismo en agua significa muerte, sepultura y resurrección. Se realiza sumergiendo a la persona en agua como símbolo de nacimiento a una nueva vida. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y se compromete y siente en su alma el deseo de hacer un compromiso con Dios y de estar cerca de su Creador, siente el deseo por el Espíritu de Dios de bajar a las aguas. Este bautismo en agua significa muerte, sepultura y resurrección. Pero cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hablamos de que Dios sumerge nuestra vida en su divina presencia para llenarnos de Él. Cuando uno de nosotros es bautizado con el Espíritu Santo, recibe fuerzas y poder de parte de Dios para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, pero también para vencer todo pecado en nuestra vida. San Mateo, en su capítulo 3,
versículo 11, nos dice la palabra del Señor así: a la verdad, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De esta manera nos muestra la palabra de Dios, hablándonos acerca del bautismo del Espíritu Santo. La manifestación del bautismo con Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, y la Biblia nos lo muestra en Hechos, en su capítulo 2, versículo 4, que vamos a leer con la ayuda de Dios. Y dice así la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Nos muestra la palabra de Dios que es la única manifestación para darnos cuenta a nosotros acerca del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, manifestándose así el hablar en otras lenguas. Es importante que cada uno de nosotros consideremos lo siguiente: cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, desde ese momento el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida. Una persona que recibe a Cristo, que deja entrar a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo lo recibe inmediatamente. Y esto nos lo dice Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13: en lo cual esperáis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia nos habla aquí acerca de cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene y sella su vida. Símbolo de que le pertenecemos a Dios, de que somos de Cristo, de que nuestra vida es para Él. Por eso, desde ese momento que usted, que yo aceptamos a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo vino y puso un sello. Somos pertenencia de Dios, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y esto trae a nuestra vida una grande bendición. Pero también, cuando nosotros recibimos a Cristo y somos sellados con el Espíritu Santo, necesitamos que la promesa que Jesús dio a la iglesia, ¿verdad?, que le seguía, a sus discípulos, se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo? Por medio del bautismo con Espíritu Santo, que ya dijimos es hablar en otras lenguas. Esta verdad nos lo muestra esto la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículos 15 y 17. Dice: los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando nos habla aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que aquellos hombres recibieron la palabra, es importante que veamos que cuando, ¿verdad?, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo, recibieron a Cristo, pero cuando el Señor los bautiza con su Espíritu Santo, cuando, ¿verdad?, los siervos de Dios impusieron sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, hablando así en otras lenguas. ¿Cuán importante es en nuestra vida el poder del Espíritu de Dios que se manifieste, que se mueva, que sea en nuestra vida en grande manera? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos? Miren, cuando Jesús vino a la tierra, Él anduvo con sus discípulos, Él los dirigía, Él les enseñaba, se sentían seguros con Él, tenían su dirección, su protección.
Y todo, ¿verdad? Gracias a ese amor, a esa gracia, a esa compasión que Él tenía para con ellos. Jesús vino a la tierra con un propósito, de cumplir un plan de redención. Vino a salvarnos, vino a pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario, dando su vida. Por eso la Biblia nos enseña y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito de Jesús al estar aquí en la tierra. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hablamos también de que Jesús habla a sus discípulos y les dice que no siempre Él estaría con ellos. Por eso la necesidad de enviar un consolador, alguien quien estuviera con ellos, y es por eso que da esta promesa. Él iría al Padre para que nosotros hoy pudiéramos gozar así de la misma presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuán necesaria es la presencia de Dios en nuestro corazón? ¿Qué hace el Espíritu de Dios hoy en nuestra vida? Cuando Jesús asciende al reino de los cielos, el Consolador viene, ¿verdad? O vino a la tierra. Cuando estaban en el aposento alto esperando, como el Señor les había dicho, que esperaran ahí hasta que fueran investidos de potencia de lo alto. Cuando ellos fueron llenos de la presencia de Dios y sus vidas fueron enriquecidas por medio del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, entonces se efectuó esa palabra y esa promesa en ellos, pero ahora el Espíritu Santo dirige nuestra vida, pero es necesario en nosotros porque el Espíritu de Dios nos consuela y nos enseña. En San Juan capítulo 14 versículo 26 nos habla la palabra de Dios y nos dice de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando nosotros hablamos de que en el mundo, hermanos, necesitamos ese Consolador, todo cristiano, todo hijo de Dios pasa por momentos difíciles, pasa por circunstancias, ¿verdad?, adversas, por tribulación, por angustias. El Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros para esto. Cuando Él consuela nuestra vida, nos fortalece, nos llena de esa esperanza, de esa gracia, de esa misericordia de Dios que nos sostiene día a día. Él siempre está con nosotros manifestando su poder y su gloria. Cuando nuestra vida, ¿verdad?, pasa por momentos difíciles, Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para enseñarnos a salir de esa situación difícil por la cual estamos atravesando. El Consolador es Espíritu Santo, el que el Señor ha enviado, hermanos, y que en muchos se ha derramado por su gracia, por su poder y su misericordia. Él nos enseña todas las cosas. Él consuela nuestra vida en todo momento. En esta vida que nosotros transitamos, es necesario, hermanos, que tengamos, ¿verdad?, alguien que nos enseñe día a día, que nos enseñe paso a paso a caminar una vida cristiana, una vida llena de la presencia de Dios, en obediencia, en sujeción, en haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios es lo que hace en nuestra vida, enseñarnos a cada día y recordarnos todas las cosas que Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, dejó dicho, instruyendo así y siendo la vida de cada uno de sus discípulos. El Espíritu Santo también, hermanos, nos guía. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, acerca de esto en San Juan capítulo
16, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. En este mundo incierto, necesitamos una guía. El Espíritu de Dios es a nuestra vida como un timón que lleva nuestro barco. No caminamos, hermanos, inciertamente, porque Él va guiando nuestra vida de una manera, segura, con pasos firmes a cada momento. El Espíritu de Dios es como nuestra brújula en este mundo incierto. Cuando nosotros nos encontramos, en situaciones difíciles y no sabemos qué hacer, el Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios es con nosotros en grande manera. Por eso la necesidad de que nosotros seamos llenos de Él, de que llenemos nuestra vida continuamente de su presencia. Pero también es necesario que nos dejemos guiar por Él, porque muchas veces, se nos hace difícil dejarnos guiar. Cuando el Señor, indica nuestra vida, nos da instrucciones, nos enseña de cómo hacer las cosas, debemos aprender con la ayuda de Dios a asimilar. Debemos aprender a dejarnos en sus manos, para que todo lo que nosotros hagamos, realicemos, como dice su palabra, todo nos salga bien, todo sea próspero, todo sea de bendición. Y es cierto, aunque tengamos que pasar, por situaciones difíciles, Él nos guiará y nos enseñará cómo salir de esa situación. En los problemas, aún como padres, aconsejar a nuestros hijos, a instruirlos. La dirección del Espíritu Santo está ahí para nosotros y nosotros debemos tomarla para que de esta manera nuestra vida sea de bendición y sea enriquecida por su poder maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo también, hermanos, nos transforma. Dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. En 2 Corintios, con la ayuda del Señor, en su capítulo 3, versículo 18, dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios transforma nuestra vida. Nuestra vida espiritual tiene que ser, en nuestra vida espiritual algo progresivo. Debemos mejorar a cada día, en todo, en nuestra fe, en nuestra firmeza, en nuestra fidelidad, en nuestro amor hacia el Señor, en poder hacer la voluntad de Dios en nuestra obediencia, en vivir una vida agradable, una vida santa, una vida pura, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y para esto cada día nosotros necesitamos una transformación, un cambio, una vida diferente. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos va transformando, nos va cambiando, va quitando de nuestra vida lo que a Dios no le agrada y va poniendo todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza ¿de quién? De nuestro Dios, de nuestro Salvador, por medio del Espíritu Santo, que va siendo en nuestra vida una grande bendición. Hay cosas, cuando hablamos nosotros de nuestra vida espiritual, que nunca vamos a poder cambiar solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios.
Necesitamos que Él ordene nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y todo eso solamente lo hace el poder del Espíritu de Dios. Por eso la necesidad de que nosotros seamos llenos, de que nosotros, ¿verdad?, busquemos esa presencia gloriosa del Espíritu de Dios, de que cada día nuestro corazón, nuestra vida sea llena por el poder del Espíritu Santo, para que aquello que a Dios no le agrada, ese mismo, ¿verdad?, poder maravilloso, ese fuego purificador, ese poder que santifica nuestra vida, vaya quitando todo lo que Dios no le agrada con su ayuda gloriosa. Por eso, hermanos, ¿verdad?, el Señor nos invita a llenarnos de Él a cada día. Pero también el Espíritu de Dios nos da poder. En San Lucas, en su capítulo 24, vamos a leer con la ayuda de Dios. San Lucas, en su capítulo 24, versículos 24, 49, dice así: Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, somos enemigos del diablo o de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Nuestra lucha en este mundo no es contra carne, no es contra sangre. La Biblia nos lo enseña, contra principados, potestades. Y nuestra lucha es espiritual, no es carnal. El poder del Espíritu Santo, lo que viene a hacer en nuestra vida es darnos poder para vencer. Debemos, con la ayuda de Dios, tener ese poder para vencer al enemigo, para vencer al mundo, pero también para vencer nuestra propia carne, nuestro propio yo, nuestro orgullo, nuestro ego. Y solamente el poder de Dios puede ayudarnos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del poder del Espíritu de Dios, que nos da poder. La Biblia nos enseña y nos dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Tenían que esperar en Jerusalén hasta que fueran investidos de potencia, quiere decir de poder de lo alto. Cuando tenemos ese poder de Dios en nuestra vida, hermanos, todo en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, todo es más fácil. Todo, porque tenemos la ayuda de Dios, tenemos la guianza del Espíritu de Dios, tenemos su consuelo. Va transformando aún por medio de esas pruebas y luchas nuestra vida, dándonos poder para que nosotros podamos vencer y ser más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Por eso la necesidad de que nosotros continuamente estemos llenando nuestra vida del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos poder para vencer. Necesitamos poder para seguir adelante. Necesitamos poder para que en medio de las pruebas y las luchas podamos continuar el camino, ¿verdad?, que el Señor nos ha trazado hasta llegar a nuestra meta, que es el reino de los cielos. Es nuestro, ¿verdad?, propósito, es nuestro anhelo, y solamente lo podemos hacer por medio del poder que el Espíritu de Dios da a cada corazón cuando le dejamos entrar en nuestra vida. Pero también el Espíritu Santo nos da dones, permitiéndonos así servirle al Señor. En 1 Corintios, en su capítulo 12, 1 Corintios, en su capítulo 12, dice así, el versículo 4. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Si hay algo que nosotros, o el privilegio que el Señor nos da aquí en la tierra, es de poderle servir. Es un privilegio. Es una dicha poderle servir al Señor. Pero no podemos hacerlo
si el poder de Dios no está en nuestra vida. Cuando nosotros le servimos a Dios, podemos enriquecer nuestra vida espiritual, pero también la obra de Dios, para enriquecimiento y para edificación de la misma. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros para que Él nos dé esos dones que necesitamos y nuestra vida pueda servirle de la mejor manera a Él, porque Él se lo merece. Cuando nosotros le servimos a Dios, lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque Él verdaderamente ha hecho cosas grandes en nuestra vida y nos da esta oportunidad de poderle así servir con todo nuestro corazón. No lo podríamos hacer si el Espíritu de Dios no está con nosotros, pero cuando Él se mueve en nuestra vida y Él derrama de verdad su presencia en nuestro corazón, entonces también nos da esa gracia y esa bendición y esa dirección de Él mismo para poderle servir con todo nuestro corazón. Y que todo lo que hagamos sea para edificar, sea, ¿verdad?, para bendición, sea para que más almas se acerquen a Cristo, sea para que los enfermos sean sanos, para que podamos consolar aquel corazón, ¿verdad?, triste, para que de esa manera nuestra vida en Él sea bendecida en grande manera. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros llenemos nuestro corazón por el poder de su presencia, con esa presencia sumergiendo nuestra vida continuamente. Dios ya ha dado ese poder maravilloso a nuestra vida, ya ha derramado de su presencia. Hoy solamente debemos abrir nuestro corazón, hoy solamente debemos permitir que Él sea con nosotros. Permitamos que su gracia nos sostenga, pero que su Espíritu Santo dirija nuestra vida y que Él sea abundantemente con cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad?, busquemos su presencia y pidámosle a Él para que su gracia sea siempre en nuestra vida. Por eso, hermanos, deseamos, ¿verdad?, que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón y sea en nuestra vida en una manera grande y especial por medio del poder de su Espíritu Santo. Dios les bendiga. Todos en esta hora de la tarde continuamos con la enseñanza. Dios les bendiga a todos los que alcanzan a escucharnos a través de este medio. Mi nombre es Juan de la Rosa y continuamos con la enseñanza de lo que es el Espíritu Santo. Ya escuchamos qué es el Espíritu Santo, qué es lo que hace en nuestra vida. Ahora vamos a ver para quién es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas como evidencia exterior. Y ahora en la Biblia se nos hace ver que es para los creyentes que han aceptado a Cristo en su corazón. Según Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla de que son para los creyentes convertidos que han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Qué es conversión? Es un término con origen en el latín que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse, hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que es en primer lugar. O sea, su vida de esta persona ha sido cambiada por el poder de Dios y la palabra de Dios. Ninguna persona puede cambiar de sí mismo, tiene que ser operado por el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Cuando se habla de una persona convertida, se habla de alguien que no solo es convencido por lo que ha escuchado de la verdad de la Biblia, sino también en su forma de ser, en su actitud, su manera de vivir. Son personas que viven una vida nueva en Cristo Jesús. Para ellos, amigo, es el poder del Espíritu Santo. Dios es quien nos ha llamado, dice la Biblia, de la potestad de las tinieblas, y nos ha hecho sus hijos para creer en Cristo. Y para nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. Los que hemos creído en Cristo Jesús, tanto judíos
descendientes de Jacob, de Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Y ahora, cuando dice la Biblia, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, se refiere a los que están esparcidos en todo el mundo, todo creyente en Jesucristo. La promesa del bautismo del Espíritu Santo es para usted, querido amigo, que cree en Jesús, que ha aceptado a Cristo, hermano. El Señor quiere derramar esta bendición en su vida. La Biblia lo dice, que esta promesa es para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, bendito sea su nombre. También esta promesa del Espíritu Santo es para los que piden, los que lo piden a Dios. Pedir es decir una persona a otra lo que espera o desea que ésta dé o haga con la intención de que realmente lo dé o lo haga. Aquí se refiere en este versículo de San Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Esto da a entender que nuestro Dios, el Padre Celestial, hace una referencia de la vida de los padres seculares en el mundo, que están dispuestos, ¿verdad?, a darle lo que necesitan sus hijos, el vestido, el alimento. Entonces es una comparación que nosotros como hijos de Dios, después de haber creído en Cristo Jesús, si nos acercamos a nuestro Padre Celestial, con ese anhelo, con ese deseo de su divina presencia que se manifieste en nuestra vida y se lo pedimos continuamente en la oración, el Señor es tan bueno y compasivo y Él en cualquier momento nos lo puede dar, porque la Biblia lo dice ahí en San Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Así es. Así que, hermano, hermana, si usted anhela el bautismo del Espíritu Santo, debe usted tener esta plena confianza como hijo de Dios, como hija de Dios, pedírselo diariamente, continuamente. Si usted todavía no lo tiene, usted no se quede ahí pensando que Dios me lo dé cuando Él quiera. No, usted se lo tiene que pedir, hermano, amigo, joven, niño. Usted se lo tiene que pedir diariamente. Señor, lléname con el bautismo del Espíritu Santo. Dame ese poder. Y nuestro Padre, que es tan bueno, que está junto a usted y que siempre le da la vida y la respiración, va usted a ver que el Señor se lo va a dar en cualquier momento, porque Él es tan bueno con nosotros. Aunque no lo veamos, como dice un coro, Él está ahí. Él está tocando. Bendito sea su nombre. Por eso usted pídale diariamente. Y usted lo va a recibir porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él, bendito sea Dios. Para quienes también es el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, nos hace ver que el Espíritu Santo es, ¿verdad?, para todos, conforme a Joel 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y verán visiones. Alabado sea Dios. Eso da a entender de que el Señor, ¿verdad?, esta bendición lo prometió desde antes de que se derramara en el libro de Joel. Y se cumplió en el aposento alto, conforme a Hechos capítulo 2, donde vemos que San Pedro da testimonio y dice: esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que sobre toda carne Él derramaría su Espíritu Santo. Así que es para todo aquel que crea en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Ahora, también vemos que el Espíritu Santo se derrama en quienes obedecen, para los que obedecen. ¿Qué es obedecer? Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo que estaba establecido o establece una ley o norma. La Biblia nos dice en Hechos 5:32:
Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. San Pedro, vemos que él obedeció siendo testigo y proclamador de lo que el Señor había hecho en ellos. Los había salvado, habían visto milagros que el Señor Jesús había hecho en ellos. Una vez Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió de todo su corazón, y por eso Dios le dio la oportunidad de seguir en el camino de Dios. Y el Señor ahora le había dado en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces podía tener esa autoridad, capacidad para poder proclamar la palabra de Dios. Por eso aquí él está dando testimonio ante los sacerdotes en aquel entonces, para decirles que el Espíritu Santo les había sido dado para poder testificar, ¿verdad?, de lo que Dios les había dado, ¿verdad?, en aquel momento, del milagro apostólico, porque eran demandados o perseguidos por la sanidad del cojo de nacimiento en la puerta de Jerusalén. Y él les da este testimonio de que eran testigos porque habían recibido el Espíritu Santo, porque habían obedecido. Y hoy el Señor, es importante que veamos en su palabra, hermanos, amigo que me escucha y ve, que el Señor también quiere derramar esta bendición, pero usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no es nada más decir soy cristiano, no, sino que en San Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante que hoy comprenda que hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios, hacer lo que Dios quiere, no lo que usted quiere. Es muy difícil someter nuestra carne a la voluntad de Dios, pero sí se puede. A través del ayuno, la oración, busque a Dios. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, le invito para que se someta a la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios, y el Señor, ¿verdad?, va a derramar en usted el poder de su Espíritu Santo, porque Él lo dice en su palabra. El Espíritu Santo se le dio a San Pedro y a los demás discípulos porque obedecieron y estaban obedeciendo al Señor. Bendito sea Dios. Qué bueno que obedece. Ese es el paso importante para recibir el bautismo del Espíritu Santo. También el bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Si usted ha creído en Cristo, qué hermoso, es una bendición muy grande poder creer en Jesús. Creer significa considerar una cosa como verdadera o cierta, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Creer sin ver, porque el que dice estas cosas, que es su palabra santa, es verdadero. Por eso no debemos cuestionarle sobre aquello que está ahí diciendo. Cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, es cierto y se puede derramar en nosotros. Por eso dice en San Juan 7, en su capítulo 7 de San Juan, versículos 38 y 39, de la siguiente manera. San Juan capítulo 7, en sus versículos 38 y 39, que a la lectura dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Bueno, vemos claramente que efectivamente el Señor está dispuesto a derramar su presencia, pero es solamente que usted crea en Él. La persona que desea recibir esta bendición debe creer. Cristo en aquel entonces, cuando hablaba, no estaba glorificado, o sea, no había sido ascendido al cielo a la diestra del Padre. Ahora Cristo ya está sentado en la diestra del Padre. Él dio su vida, murió en la cruz, ¿verdad?, fue sepultado, al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Ahora Cristo está en el cielo y desde ahí está intercediendo por usted, por mí, y está dispuesto a enviar el poder
del Espíritu Santo en su corazón de usted, pero solo debe creer y abrir su corazón al Señor. Y el Espíritu Santo se derramará en usted y correrá como río, dice la Biblia. Gloria sea al Señor. Es importante que hoy pues se siga creyendo, porque hay quienes no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Han pensado que pues, esto fue en el pasado, los apóstoles, ¿verdad? Solamente lo experimentaron ellos en los primeros 100 años de la iglesia primitiva, que ahora ya no hay bautismo del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alabado sea Dios. También para los que buscan el poder del Espíritu Santo, continuando con esta enseñanza, es para los que buscan el bautismo del Espíritu Santo. Es importante buscar en ayuno, en oración, asistiendo a la casa de Dios y en reuniones familiares que se podrían realizar, donde ahí pueden buscar el poder del Espíritu Santo. También en las convenciones, por medio de enseñanzas de la palabra de Dios, como en este caso, por ¿verdad? Las redes sociales donde se da la palabra de Dios que edifique su alma, su vida espiritual. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7, en sus versículos 7 y 8, si usted tiene su Biblia ahí, vamos a leer, si no ponga atención a la lectura, que dice así el Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, su versículo 1, nos dice la Santa Escritura de que el Señor invita a acudir a sus pies para recibir esta bendición. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Bueno, en la antigüedad se dice que había mucha pobreza en Israel. Entonces la gente pobre no tenía ni siquiera agua. Los ricos pagaban, ¿verdad?, a los aguadores en aquellos tiempos para repartir el agua a todos los pobres. Por eso es este llamado que el profeta toma para invitar al pueblo en el aspecto espiritual, para buscar a Dios, ya que las aguas que aquí habla la Biblia representan la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si el Señor lo está disponiendo a nuestra vida, lo debemos buscar continuamente, como dice San Mateo 7, 7 y 8, que lo busquemos y hallaremos. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo, hermano, hermana, joven, amigo, niño, búsquelo con todo su corazón. El Señor se lo va a dar, como dice el coro, búsquelo en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en el momento que usted, hasta en la comida, pídaselo a Dios. Búsquelo continuamente y el Señor, dice el coro, se lo va a dar. Bendito sea su nombre. Y efectivamente, buscando esta promesa, al acudir a Él, el Señor se lo dará de una forma abundante, porque Él lo prometió en su palabra. También hay otro punto que nos hace ver que el bautismo del Espíritu Santo es para los que reciben la palabra de Dios. Es importante ver este punto de recibir la palabra de Dios. ¿Qué es recibir la palabra de Dios? Bueno, mucha gente puede oír la palabra de Dios en la calle a través de un folleto, lo puede leer, pero no todos reciben la palabra de Dios. Quiere decir aplicarla a su vida, de decir, pues esta palabra es maravillosa, es de Dios y quiero recibirlo, hacerlo mío, hacerlo como norma de mi vida y anhelarla cada día, escucharla y ponerla por obra. Es lo que hizo la familia de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. La Biblia nos dice de esta manera. Voy a leer la Biblia para que usted en su casa, ahí donde se encuentra, pueda escuchar la palabra de Dios, que dice así. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya.
Es una bendición saber que esta bendición del Espíritu Santo estamos viendo que es para todos, en este caso, los que reciben la palabra de Dios. Querido amigo, si usted ha oído la palabra, hermano, hermana, la palabra de Dios que ha llegado a su hogar, no es una simple religión como todas las demás. Esta palabra lleva un poder tan grande, como lo puede usted ver aquí en este pasaje bíblico. Cornelio era un centurión, ¿verdad?, gentil. Él hacía limosnas, dice la Biblia, era un hombre justo que vivía de una forma agradable a Dios. Pero la Biblia dice que un ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Entonces, Cornelio estaba atento, ¿verdad?, a oír a Dios. Entonces el ángel le dijo que mandara por un varón llamado Pedro para que le hablara del Evangelio. Mucha gente puede hacer buenas cosas, buenas obras, pero no tenía, como Cornelio, no pueden tener a Cristo, y sin Cristo no hay bendición. Se necesita recibir a Cristo y su palabra en nuestro corazón, para que de esta manera podamos ser llenos del Espíritu Santo. Cornelio buscaba a Dios, oraba como toda persona que es religiosa, pero no tenía a Cristo, no era salvo. Así que es importante considerar este punto. La salvación no solo es para vivir bien en la tierra, sino que hay planes para el futuro también, de poder entrar hasta la misma presencia de Dios en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Por eso es importante, hermano, amigo, que usted me escucha, que haga acto de atender la voz de Dios, de valorar la palabra de Dios, como este hombre de verdad que se llamó Cornelio, junto con toda su familia. Él, cuando oyó al ángel que le dijo: manda a Jope para que venga uno llamado Pedro para que te hable de la palabra de Dios, y mandó, dice la Biblia, y trajeron a Pedro con Cornelio y empezó a hablarles la palabra de Dios. Desde la muerte de Cristo, su resurrección de los muertos, sobre todo dando a entender el apóstol que a este dan testimonio, de acuerdo a Hechos 10:43, que todos los que dan a este dan testimonio, todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados es un paso muy importante, ya que todos hemos pecado. Cornelio estaba muy atento y se entiende que reconoció su necesidad en ese momento junto con su familia. Ellos estaban sedientos de la palabra de Dios. Ellos estaban con ese deseo de oír la voz del Señor. Entonces abrieron su corazón atentos a Cristo, y la Biblia dice que entonces hubo un acontecimiento sobrenatural, algo grande, inesperado. Como dice la Biblia, estando aún hablando Pedro estas palabras del perdón de Dios, de la fe en Jesucristo, que usted debe saber que Jesús es tu Salvador y su Señor, y debe tener fe en Jesús, y que por esa fe en Cristo sus pecados pueden ser perdonados. El pecado es algo que ha estorbado a la humanidad, pero cuando Cornelio oyó que en Jesús había perdón, sin lugar a duda, él en su corazón pidió perdón al Señor y le dijo a Dios: Señor. De ese momento considero que él habló inmediatamente con Dios mientras oía el sermón. De ahí la Biblia nos dice que el Espíritu Santo halló en la familia de Cornelio, y en Cornelio también un lugar listo para que el Espíritu Santo se derramara, como dice aquí la Biblia. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, gloria a Dios. Así que si algún momento usted ha oído la palabra de Dios, pero pues se distrae y no quiere atender y piensa que es cualquier cosa o es otra religión, no, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted a veces va al templo y se distrae por ahí, hasta masca chicle, pues eso no le ayuda en nada. Por eso es que el Espíritu Santo no se puede derramar en usted. Pero hoy el Señor le está haciendo notar que cuando es el momento que Dios está hablando su vida, amado hermano, ponga atención, porque es Dios mismo quien está hablándole. No es el hermano, no es la hermana que predica, es Dios quien está hablando su vida. Así que dé ese lugar a Dios,
de ese lugar maravilloso para Dios, que es su palabra. En ese momento el Espíritu, como dice aquí, puede caer sobre usted, alabado sea Dios. Puede derramarse de una forma grandemente y entonces va usted a poder, como dice el versículo 46, hablar en lenguas, como dice la Biblia, y que magnificaban a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se entiende que este poder se derramó de una forma sorpresiva, como un milagro en la vida de Cornelio, su familia, y los fieles, dice la Biblia, que se espantaron de que también, ¿verdad?, sobre los gentiles, dice el versículo 45, se derramase el don del Espíritu Santo. Posiblemente usted habrá pensado, pues el Espíritu Santo no es para mí. Soy muy pecador, soy muy pecadora. Solo es para quien de veras va a servir a Dios, un ministerio, pero el Señor se lo quiere dar a usted. Pero ponga atención a la palabra, no se distraiga, no piense que es cualquier cosa el mensaje de Dios. No, el mensaje de Dios tiene, ¿verdad?, un poder muy grande. Y este poder lo está usted viendo en la Biblia, lo que pasó en la familia de Cornelio. Quisiera usted que esto pase en su vida, hermano, hermana, amigo. Si usted quiere que esto pase, ponga atención. Escuche con atención la palabra de Dios. No cierre su corazón, no se distraiga, no deje que la incredulidad le estorbe. Alabe a Dios mientras oye el mensaje. Dele lugar a la palabra de Dios y verá que el Señor lo va a bendecir. Gloria a Cristo, gloria al Señor, y va a sentir el poder del Espíritu de Dios, amado hermano. Es importante. Gloria a Dios. También el bautismo del Espíritu Santo es para los que le sirven a Dios. La Biblia nos dice en Miqueas capítulo 3, versículo 8: yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas era un pastor de ovejas, no tenía estudios, y sin embargo, cuando es llamado de Dios, Dios lo llena de esa autoridad divina para dar el mensaje al pueblo de Israel, redarguyéndolo de sus pecados, porque Israel se había alejado de Dios, se habían ido tras la idolatría, dejando a Dios, a Jehová, que era el verdadero Dios de ellos. Entonces Dios levanta a este profeta para proclamarles el estado espiritual de cada uno de ellos. Hoy en día también hay mucha necesidad en los siervos de Dios, de que cada uno de nosotros, querido hermano, hermana, que usted sirve a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, para que de esta manera usted pueda predicar con autoridad, sobre todo denunciando, como dice este bendito mensaje, el pecado de este mundo, el pecado aún dentro de la iglesia. No se puede denunciar, no se puede sacar a la luz si no tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Por eso es importante que usted, que sirve a Dios, reciba continuamente la presencia del Espíritu Santo, para que este poder lo ayude a poder dar este mensaje, para que la iglesia sea santificada y un día pueda estar con Cristo Jesús. Por eso, querido amigo, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para usted. Es importante que hoy abra su corazón al Señor y Dios lo va a bendecir. Bendito sea el Señor. En conclusión a esta enseñanza, se nos hace ver que el Espíritu Santo es Dios, porque es la tercera persona de la Santa Trinidad, y su función en la tierra, al ser enviado por el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha venido para quedarse en la tierra, para dar bendición a la iglesia de Cristo. Y una de estas bendiciones es el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Usted ha escuchado a través de esta enseñanza la primera parte que se dio: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace en nuestra vida? Y el poder y los dones que da a quienes lo reciben. Ahora,
se ha escuchado ahora en esta parte, ¿quiénes lo pueden recibir? Si usted en una manera especial se ha convertido a Cristo, el Espíritu Santo es para usted. El bautismo del Espíritu Santo es para usted. Si usted se lo pide diariamente, va usted a ver que en cualquier momento el Señor se lo va a dar. Alabado sea su nombre, porque el que pide, recibe. Alabado sea su nombre. Y es necesario que usted obedezca, haga la voluntad de Dios y verá que el Señor se lo dará con grande bendición, como se lo dio a los apóstoles, testificándolo el apóstol San Pedro. Y hoy es el tiempo más que nunca creer que el Espíritu Santo se está derramando como río, alabado sea su nombre, porque Jesús está exaltado en la diestra del Padre. Ahí está, ahí sentado, intercediendo por usted y por mí. Es importante que hoy abra su corazón a Jesús. Para usted es esta bendición, el bautismo del Espíritu Santo. Para usted como creyente en Cristo Jesús, este es el tiempo de abrir su corazón a Dios para ser bautizado con el Espíritu Santo, porque es para todo creyente fiel en Cristo Jesús. Solo debe creer que se está derramando hoy sobre y en la vida de todo cristiano fiel. Así que por la fe hoy lo puede recibir. Pídalo hoy para usted que ha creído en Cristo y el Señor lo bautizará. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a hacer una oración. Póngase de pie o de rodillas donde se encuentre, en su hogar, donde se encuentre, va por medio de transporte, pídale a Dios. Jesucristo desea llenarlo con el poder del Espíritu Santo. Oramos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora de la tarde, Señor, de este momento que se ha oído tu palabra. Bendice esta palabra en cada corazón, Señor, de los que han creído en el poder del Espíritu Santo, los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Señor, la promesa tú la has dado y eres fiel a esta promesa. Ruego en el nombre de Jesús que ayudes a cada uno de tus hijos, Señor, quienes, Padre mío, se han convertido, han dejado el pecado y ahora, Señor, te están buscando tu rostro en obediencia. Te lo están pidiendo continuamente, Señor, y creen en esta promesa como lo ha dicho en tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que, Señor, derrames tu presencia en la vida de tus hijos. Bautízalos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Padre, yo sé que tú lo has hecho, Señor, mucho más de lo que hemos pedido. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que la pasen bien.